Dijo Jesús en Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Y cómo podemos resolver esta controversia o esta controversial interpretación acerca de lo que se puede o no comer y si contamina o no? Vamos a mirar, les pido que me acompañen para que podamos dar solución o podamos resolver esta interpretación o lo que precisamente enseñó el justo Mesías. Yeshua o Jesús, como se conoce en el mundo cristiano, católico, pentecostal, cualquier denominación cristiana, Yeshua enseñó estas palabras acerca de lo que entra no contamina, pero en realidad necesitamos mirar qué es lo que se está hablando, y yo quisiera a través de este video mostrarles que en efecto lo que enseñó el justo Mesías no era precisamente permitir que todo lo que entra en la boca pueda ser como un alimento. El justo Mesías o Jesús, como se conoce en el mundo cristiano, fue un gran líder, un hombre que cambió en gran manera la vida del ser humano. A través de él hubo un cambio en la humanidad. Y él es un líder en el cual toda persona que ha conocido o que ha leído de él sabe que la ética y la moral y la espiritualidad que él tenía era de muy gran impacto. Entonces, cuando el justo Mesías enseñaba muchas cosas acerca de lo que es la escritura, acerca del amor, acerca de la ética y la moral, él enseñaba todo lo que estaba relacionado con lo que él había aprendido a través de generaciones anteriores que habían dejado un legado y que es precisamente las escrituras. Y si alguien ha aprendido de él o ha leído de él, sabe que él pudo tener un gran impacto sobre lo que él enseñaba, y por tanto yo quisiera ahora en este video mostrar que en efecto lo que él enseñaba siempre es para bien, siempre es para vida, siempre es para lo mejor de cada ser humano. Porque si pensáramos que él pudo permitir absolutamente cualquier cosa o cualquier animal aceptarlo como un alimento, esto sería tal vez pensar que como él lo permitió, entonces él pudiera tener la culpa de esto tan controversial que podemos tener hoy en nuestros días. Como por ejemplo, lo que China en este país ha tenido como alimentos y que han pensado muchos, donde a ciencia cierta no sabemos si en efecto esto fue creado o se dio principalmente por el tipo de alimentos que tiene China. Y si esto fuera permisible, entonces pudiéramos pensar que el justo Mesías o Jesús es culpable entonces de todas las muertes que se han dado ahorita en este tiempo, porque fue él quien permitió que se pudiera comer cualquier cosa. Y esto no es así. Voy a mencionar algunos puntos por los cuales esto es solamente una mala interpretación, y yo espero a través de este video lograr que podamos tener un mejor entendimiento acerca de este versículo de Mateo 15:11. La primera cosa que quisiera mencionar es que en efecto normalmente todo lo que nosotros podemos escuchar acerca de la escritura, muchas veces podemos tomar solamente un texto, y es necesario o es también importante tener o ver el contexto de lo que es ese verso, es decir, por qué se está hablando de eso. Y esto es algo que podemos mirar precisamente en el contexto, porque cuando el justo Mesías está hablando principalmente de lo que entra a la boca no contamina, es porque en efecto versos atrás, en el verso 1 dice que se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones de los ancianos?
¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esto nos da a conocer que en efecto lo que ellos iban a comer era pan, pero el problema ahí mencionado anteriormente era algún tipo de controversia en cuanto a una tradición de los ancianos en la que ellos tenían que lavarse las manos para que después pudieran comer pan. Y en base a eso, el Mesías dijo que no contamina el pan, hablando de los alimentos. También vamos a mirar otro punto importante y que es la cultura. En la cultura de una población o de un país siempre está basado en lo que son las tradiciones, en la vestimenta, en el idioma, en la comida, mencionaba también tradiciones. Cada país, cada pueblo tiene tradiciones y esta vez vamos a mirar precisamente la cultura del justo Mesías, que es la cultura que él siguió a través de todos sus ancestros, que siguió a través de Moshe Rabbeinu. De ahí continuó absolutamente toda la tradición de la que se hablaba conforme a lo que enseñó Moshe, quien recibió de Hashem. Y esta cultura está basada principalmente en mandamientos que están precisamente en las Escrituras. La cultura de Israel estaba basada no solamente en la comida, el idioma, la vestimenta, sino también en tradiciones. Y una de las cosas importantes que necesitamos comentar ahorita en este video es que precisamente la cultura de este país era basada en los mandamientos de la Torá. Y uno de los mandamientos están en el Levítico 11 de lo que se puede o no comer. Eso nos ayuda a comprender que principalmente Yeshua, el judío, hablaba a un pueblo que también era judío, hablaba a su nación. Y saben de qué estaban hablando, saben de qué se habla cuando se habla de cosas que se pueden comer o de los animales que son aptos para comer o no. La cultura en el pueblo de Israel o de los judíos es totalmente diferente a la de otros países. Usted puede pensar acerca de otros países como por ejemplo El Salvador, Guatemala, México, Italia, donde se habla de las diferentes comidas que pueden tener, de China inclusive. Por ejemplo, en El Salvador me parece que son muy comunes las pupusas, o en México se habla mucho acerca de mole poblano, y bueno, cada país tiene su propia cultura, tiene sus propias tradiciones y también su comida. Entonces, el Mesías, cuando habla acerca de lo que se puede comer, podemos pensar que todo el pueblo de Israel sabe cuáles son los animales que se comen y los que no se comen. Porque cuando el Mesías, de hecho, algún tiempo estaba con todo el pueblo que le seguía, en algún tiempo miraron esto. Y el Mesías dice que tuvo compasión de toda la gente que le seguía porque no habían comido. Y lo que pasaba ahí es que se preguntaban qué o cómo iba a alimentar a tanta gente. Una de las cosas importantes que podemos mirar aquí en cuanto al alimento que proporcionó el Mesías como un milagro a toda esa gente, primero fue peces y también panes. No fueron animales que no se podían comer. Peces eran los animales que él tuvo para sí y que multiplicó y pudo dar a comer a toda esa gente. El Mesías, cuando daba de comer, cuando él dijo ¿qué es lo que tienen?, alguien respondió: tenemos algún cesto con peces y con panes. ¿No puede usted pensar que cuando el Mesías hablaba de qué hay o quién trae de comer o cómo se podía alimentar, el Mesías nunca preguntó quién trae barbacoa o quién puede ir a comprar carnitas o quién puede ir a traer las pupusas para darles de comer? No se preocupen, yo los multiplico. El Mesías nunca hizo eso, ni pensarlo.
son cosas animales que posiblemente no se podían comer. El Mesías mandó traer lo que había y era peces y era panes y eso multiplicó. Y los peces, de hecho, son los animales que menos tienen sangre. Y eso es algo muy bueno, principalmente como alimento. Entonces, la cultura siempre es diferente de cada país. Y el Mesías hablaba a la cultura a la que él pertenecía. Si la cultura del Mesías estaba basada en alimentos que son aptos para comer y animales que no son aptos para comer, el Mesías sin duda alguna sabía absolutamente cualquier tipo de animales que son no aptos y los que son aptos, porque esto de hecho lo habla las Escrituras, como mencionaba en el libro de Levítico capítulo 11, pero también en el libro de Deuteronomio también habla acerca de los animales que son aptos para comer y los animales que no son aptos para comer. Como mencionaba Deuteronomio capítulo 14, versos 13 al 19, habla acerca de los animales que se pueden comer o no comer. Y los animales que se pueden comer tienen que tener dos señales. Primeramente, en los cuadrúpedos o los animales que son de la tierra, podemos hablar de dos señales que deben de tener los animales. Uno es que rumean, otro es que tienen la pezuña hendida. Y la pezuña hendida es también una señal. Sin embargo, hay animales que tienen la pezuña hendida, pero no rumean. Y en esto podemos mirar principalmente en el libro del Deuteronomio, capítulo 14, verso 8, específicamente dice: ni cerdo porque tiene pezuña hendida, mas no rumea. Os será inmundo de la carne, esto no comeréis. No tocaréis sus cuerpos muertos. Entonces, entre los animales cuadrúpedos que tienen la pezuña hendida, pero también rumean, se pueden comer, son aptos para comer. Pero si la pezuña está hendida y no rumean, no se pueden comer. Y este es un ejemplo preciso que nos da la misma Torá acerca del cerdo que tiene pezuña hendida, pero no rumea. Entre otros animales también están las aves, y las aves también tienen dos señales. Deben de tener el dedo de en medio más largo y se puede desprender fácilmente sus órganos. Se desprenden fácilmente sus órganos internos. Y esas son las dos señales de las aves. Y habla también la Torá acerca de los animales que se pueden comer y no se pueden comer. Como por ejemplo en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 18, también nos habla específicamente de algunas aves, de la familia de las aves que no se pueden comer. Y menciona el verso 18, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todos estos no se pueden comer. Entonces, hay también los animales que son animales de agua. Y los animales de agua son los animales que también tienen dos señales. Tienen aletas y tienen escamas. Cuando estos animales cumplen con esos dos, entonces son aptos para comer. Pero si no tienen esas dos señales, tampoco no son aptos para comer. Ciertamente todos los animales que son aptos para comer y los que no son aptos para comer, en realidad tienen un efecto en nosotros. Porque principalmente cuando nosotros comemos algún tipo de comida, que cualquiera que usted quiera, siempre tienen el mismo proceso. Cualquier cosa que nosotros comemos tiene este proceso. Por ejemplo, cuando comemos, inmediatamente empieza la temperatura de nuestro cuerpo a elevarse la temperatura. Otra, el hígado empieza a enojarse y empieza a despedir ese tipo de ácido. Entonces, el ácido y la temperatura son los que inician la digestión de lo que nosotros comemos. Sin embargo, el hígado tiene o cumple tres cosas esenciales o importantes
para la digestión. Primero, el hígado es el que separa las grasas. El hígado es el que mira también los nutrientes, y el hígado es el que, como mencionaba, empieza la digestión. Entonces, como el hígado es el que separa los nutrientes y envía principalmente a la sangre, podemos pensar que una vez que está el proceso digestivo y lo que comemos va principalmente a la sangre. La sangre, una vez que está en todo nuestro cuerpo, el corazón es el que pompea a toda la sangre por todas las venas que podemos tener en nuestro cuerpo. Y esta sangre también llega al cerebro. Entonces, lo que nosotros podamos comer puede afectar porque llega a la sangre y de la sangre llega al cerebro. En la sangre puede haber enfermedades que se detectan fácilmente. Por eso es que en un doctor, cuando una persona va a visitar a un doctor y tiene algún tipo de enfermedades, inmediatamente lo primero que hace el doctor es checar la sangre para ver qué es lo que hay en ella. La otra es que también puede afectar en nosotros, en la forma en la que nosotros podemos pensar, porque en efecto la sangre llega también al cerebro y eso también puede afectar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de percibir las cosas. Algunos sabios de Israel inclusive mencionan que esto afecta inclusive nuestra forma espiritual. Y esto es una de las cosas que yo creo que necesitamos poder también entender acerca de lo que mencionaban los sabios de Israel. Porque nosotros enseñó Rav Shaul, o conocido Pablo, apóstol Pablo, conocido en el mundo cristiano, él enseñó que nosotros éramos templo del Espíritu Santo. Entonces, quisiera comparar el templo de nosotros con el templo que está en Jerusalén, o que estuvo en pie en Jerusalén, donde se llevaban animales para ofrenda o para sacrificio. Los animales que se llevaban para ofrenda o para sacrificio eran animales que se podían comer, los que ya mencionamos anteriormente en el libro de Levítico 11 y el libro de Deuteronomio 14. Todos ese tipo de animales se podían llevar al templo como ofrenda o sacrificio. De hecho, los papás de nuestro justo Mashiach llevaron también dos tórtolas para cumplir también un mandamiento. Y esos eran animales que también se podían comer. Las tórtolas o los pichones. Esa fue la ofrenda que llevaron los papás de nuestro justo Mashiach. Entonces, los animales que se llevaban principalmente eran animales que eran aptos para comer, porque de ellos también comían los levitas o toda la tribu de Leví, los que estaban encargados para el servicio en el templo. Entonces, esos eran permitidos. Usted puede pensar que cuando se dio el problema de cuando hubo una guerra, y de hecho por eso celebramos Hanukkah, en algún tiempo un hombre hizo guerra al pueblo de Israel y llegó precisamente a Jerusalén, y ese hombre quería que se sacrificara un cerdo en el templo. Y eso es una de las grandes tragedias que sucedieron, porque es una gran profanación llevar un cerdo y ofrecerlo como sacrificio en el templo. Y nosotros consideramos que este tipo de sacrificios que se dan en el templo no tiene que ver animales inmundos como el cerdo. Es exactamente lo que puede pasar con nosotros. Si nosotros consideramos las palabras del apóstol Pablo o de Rav Shaul, de que nosotros somos templo del Espíritu Santo o Ruach HaKodesh, entonces también todo lo que nosotros ingerimos también puede profanar nuestro propio templo, que es el templo del Espíritu. Entonces, hay cosas a las cuales nosotros podemos comer, y también, en efecto, hay cosas que no están mencionadas en las Escrituras, pero que también posiblemente tenemos también como cosas que ingerimos o que comemos, o que bebemos inclusive. Por ejemplo, podemos pensar nosotros que cuando nosotros tenemos comidas, últimamente se habla acerca de la obesidad y de los ataques al corazón. Y esto es
por precisamente tanto colesterol. Ahora se prohíben también las comidas de grasa saturada como las papas fritas y ese tipo de cosas. Hay cosas que no están en las escrituras pero que también afectan, y que creo que también es importante que también tengamos en cuenta ese tipo de cosas que afectan a nosotros. También podemos pensar acerca de diferentes cosas que podemos tener en las que bebemos. Las bebidas, por ejemplo, en un restaurante puede haber las máquinas de sodas o de refrescos que le dan el tipo de sabor, el color, lo que usted quiera. No sé si usted sabe, pero inclusive hay restaurantes que ponen anuncios precisamente que las bebidas y comidas que tienen en su restaurante pueden causar cáncer. También las azúcares, las que les llaman equal, también son cosas que pueden causar cáncer. Por ejemplo, las personas que fuman también son cosas que pueden causar cáncer. Drogas también pueden afectar muy grandemente a nosotros en nuestro físico y también al cerebro. Entonces, hay cosas en las cuales nosotros podemos pensar qué son aptas para nosotros y qué no son aptas para nosotros. Y en realidad siempre es de nosotros el elegir qué es lo que nosotros queremos comer, cómo cuidarnos físicamente y también espiritualmente. Siempre todos tenemos libertad de elección. Y otra cosa, por último, que quisiera mencionarles. Una de las cosas interesantes es que en el inicio de la creación, toda la gente, todos los que nacieron después de Adán, solamente comían frutas, verduras, todo lo que daba la tierra. Después del diluvio es cuando se empezaron a comer los animales. Sin embargo, ahorita en los tiempos que nosotros tenemos, los tiempos que nosotros estamos viviendo, donde muchas veces ya no sabemos qué es lo que comemos, mucha gente está optando por ser vegetariana. Y eso es volver nuevamente a lo que fue el inicio, principalmente todo lo que da la tierra. Frutas, verduras, árboles, todo lo que da la tierra, ahora gente está volviendo a eso. Posiblemente estamos en tiempos donde en efecto necesitamos volver a todo eso, lo que se dio en el inicio. Tenemos que pensar y tenemos que analizar lo que nosotros podemos tener ahora en nuestros tiempos y qué es lo mejor para nosotros. Y es posible que necesitemos volver nuevamente a algún tipo de volver a lo antiguo. Y esto es, como había mencionado, optar principalmente por vegetariano o vegano, como ustedes quieran llamarles. Bueno, espero que haya podido ayudar a ustedes a comprender por medio de este video las cosas que se mencionaban o el verso que se mencionaba acerca de todo lo que se come o todo lo que se puede comer no contamina, y lo que en efecto sí puede contaminar. Saludos y hasta la próxima.